se hizo la luz y ya llegó el maestro Paco Cruz, a quien saludo con mucho gusto. De esas cosas que pasan, ¿no? En nuestras jornadas, mi querido Paco, ¿cómo que se te fue la luz? Vicente, ya estábamos listos, de veras, y de pronto se apagó la luz, ¿sí? Regresó, pero se volvió a ir. Como 5 minutos, 7 nos Eso, tuvo así eso, en... eso es lo que nos pasa a los que vivimos en pueblo, mi querido Paco. ¿Cuántas veces no se me ha ido la Sí, luz también en el pueblo mágico a mí? sí, eso pasa en el pueblo. Pero aquí estamos, Vicente, buenos días. Fíjate, estabas justamente comentando lo de los gamers jóvenes. Ahorita nada más hiciste un comentario pequeño, pero te voy a dar una idea. Ayer hablamos de los casinos, los ludópatas, todo el problema que representan para la sociedad, para ellos mismos, para sus familias, para la sociedad, los miles de millones de pesos que se pierden, y solo hay un jugador que gana, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los dueños de los casinos, porque los empleados no ganan, los dueños de los casinos, pero fíjate que, por ejemplo, en el mundo, eh, los, las ganancias para los dueños de los casinos superan 700,000 millones de dólares, casi llegan a 1 millón. ¿Cómo ganan dinero los casinos? Con trampa, Vicente, porque siempre llevan a lo que se conoce la ventaja de la casa. Yo no conozco a nadie que se haya vuelto multimillonario por derrotar a los casinos. Sí, ganan alguna que otra vez, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Tener los casinos, pero en realidad los dueños de los casinos son multimillonarios. Ahí tienes a los Hank Ron, acá, a Jorge Hank Ron aquí en México, ¿no? Y hay una publicidad todos los días. Vicente, es que ahora abres el celular y te aparece caliente, pero mira, los gamers que a mí me interesa mucho porque son jovencitos, son niños. En 2021 ya había 72 millones de gamers en México. Claro, ciertamente todavía no hay consenso científico sobre si los videojuegos causan conductas violentas, pero ya se ha planteado que una alta exposición al contenido violento en los videojuegos puede tener efectos en algunas personas, o en miles o en millones, sobre todo niños y adolescentes. No hay una cifra específica sobre jugadores violentos en México. Estuve revisando ayer, Vicente, de veras, toda la tarde, toda la noche. No hay tampoco una clasificación oficial de jugadores según su nivel de violencia, pero sí hay datos sobre la prevalencia de videojuegos con contenido violento y jugadores adolescentes. 56% de los adolescentes mexicanos que juegan videojuegos afirman que al menos algunos de los juegos que juegan contienen violencia, pero violencia extrema, que se traduce en qué? En la necesidad de entender mejor esta relación entre nosotros, o los adultos o los especialistas, con los gamers jóvenes, ¿sí? Se ha investigado sobre la adicción a los videojuegos, pero esa es ya de hace mucho. Por lo menos hace 5 años hay adicción a los videojuegos en México. ¿Y a qué conlleva esto? El aislamiento de los jovencitos. Ya no salen a las calles, no salen a los parques, no salen a ningún lado. Es un fenómeno diferente a la violencia, sí, pero finalmente es un fenómeno grave, y tampoco hay estadísticas sobre cuántos jugadores de videojuegos son violentos, pero es necesario prevenir porque cada día los juegos y redes sociales son una forma de apaciguar la inquietud y el aburrimiento de los niños y los jóvenes. Los papás, ¿qué hacen? Te dice, los papás no te quieren soportar, no puedes salir a la calle, te compran tu consola de videojuegos. No hay a casa de clase media hacia arriba que no tenga una consola de videojuegos. Y hay muchos comportamientos claramente que están relacionados de los niños y los jóvenes con los videojuegos. Y hay exceso de contenido violento que el niño asimila de una manera igual, sin tener mayor explicación. Puede disparar con una pistola, matar cuanto más, y entre más mate, más puntos gana. Así que se transforma ya en una base psicológica en el niño y podemos ver los cambios de actitudes. Así que, mira, Vicente, encontré el 30 de agosto de 2021, en China era tan grave el problema
que las autoridades impusieron un límite de 3 horas semanales de uso de videojuegos en línea para los menores de edad. Así que pueden entrar a los juegos viernes, sábado y domingo. ¿Para qué? Y lo dijeron ellos, para proteger la salud mental y física de los niños. Y mira, yo no sé, yo no soy un gamer, pero yo recuerdo desde Mortal Kombat, Dead Race, Call of Duty, Modern Warfare, Aeropuerto en Moscú, la industria del gaming se ha desarrollado a pasos acelerados. Y al paso que vamos, Vicente, va a pasar como en la industria de los casinos. Los únicos que ganan van a ser los productores y los comerciantes. Y después van a dejar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene razón cuando habla de estos impuestos para la salud, Vicente, porque no hay estudios, no hay nada, lo que hay es que es gastar, gastar, así que sin caer en estigmas ni decir los videojuegos son malos porque son violentos, la verdad es que la presidenta tiene razón. Es necesario, es necesario recuperar dinero a través de impuestos. ¿Para qué? Para hacer estudios, para atender a niños, a jóvenes, que son los que importan. Bueno, también los adultos importamos, pero los videojuegos se han convertido en una válvula de escape para muchas cosas. Y la violencia se ve reflejada como un espectáculo, pero este espectáculo puede convertirse en un espectáculo peligroso si no se le atiende, Vicente. Definitivamente, adicción es adicción, mi querido Paco, y no importa si es a los videojuegos o al cigarro o al alcohol o a las drogas o a lo que ustedes quieran, es adicción. A ver, maestro, nuestra democracia está en peligro. Pregúntame, ¿quién lo dice? Pregúntame, maestro, ¿quién lo dice? ¿Quién dice eso, Vicente? Además de Ah, nosotros, a ver. el honorable expresidente de México, del Partido Acción Nacional, conocido en el bajo mundo de las redes sociales como el comandante Borolas o el carnicero de Michoacán. Anda de gira en una universidad en Washington, en Estados Unidos, diciendo que todo se fue a la fregada, que ya no habrá incluso elecciones libres, porque el Poder Judicial está cooptado por Morena y sus aliados y sus amigos. No, no, ya, apaguen la luz. No, no, porque luego se va la luz. Pero apaguen las cámaras y vámonos a vivir a España, donde vive el señor, porque en México las cosas van muy mal. Nótese mi sarcasmo, mi querido Paco. Fíjate, Vicente, Felipe Calderón ya está como chocheando como Vicente Fox Quesada. Están enloquecidos. Fíjate, te voy a dar algunas cifras. ¿Por qué la prensa? En este caso de Estados Unidos no, pero fíjate, te voy a dar algunas cifras que saqué anoche, ¿eh? Anoche. ¿Por qué los comentócratas profesionales viejos, de los viejos medios, ilustrados, ¿te acuerdas que los llamaba Genaro García Luna? ¿Por qué le prestaban atención a Felipe Calderón Hinojosa? Uh, nada más le entregó Calderón a la prensa 40,000 millones de pesos. No es que fuera buen gobernante o malo, simplemente le entregó 40,000 millones de pesos, ¿sí? Además, a Calderón desvió 2,000 millones de pesos del presupuesto del sector salud en las elecciones de 2012 para entregárselo a periodistas y a los medios. Por eso le hacían caso. Está loco, Vicente. A ver, Paco. Vamos a escuchar nuevamente lo que acabas de decir. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Desviar 2,000 millones de pesos del sector salud para Para dárselo a los entregárselos a los medios. periódicos, Vicente, dos mil Mira que a toda millones madre. en 3 meses. Y ahora van a salir con que no están de acuerdo con este impuesto a las bebidas azucaradas, a los cigarrillos, al alcohol, a los casineros, cuando estos desgraciados desviaban dinero para salud, de salud para entregárselo a los medios. Ya lo entendí todo, mi querido Paco. Fíjate, Vicente, te voy a dar un dato, ¿eh? Fíjate, anoche lo saqué, ¿sí?
Bueno, aquí los tengo en mis apuntes, claramente, pero, y además le doy el crédito a quien lo merece siempre. En 2013, Contralínea, con Nancy y Vadillo, el maestro Vadillo, le hicieron una entrevista a Carlos Olmos Tomasini, que fue jefe de prensa de la Secretaría de Salud, de Salubridad en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y ellos, Nancy y Vadillo, le preguntan o lo interrogan acerca de los sobre ejercicios en campañas publicitarias de salud que investigaba a la función pública. Y Olmos Tomasini les dijo y denunció en su momento que se desviaron 2,000 millones de pesos por órdenes de la presidencia de la República a través de Alejandra Sota Mirafuentes, que era la jefa de prensa de Felipe Calderón Hinojosa. Fue esta mujer la que le entregó a Televisa 120 millones de pesos para producir el equipo. ¿Te acuerdas aquella serie con la que pretendían posicionar a la imagen de Genaro García Luna como precandidato presidencial del PAN? Pero también se manejó a través de Maximiliano Cortázar Lara, el mismísimo jefe de campaña de Xochitl Gálvez Ruiz. Sí, los fondos públicos fueron solicitados por la Secretaría de Salud cuando José Ángel Córdoba Villalobos y luego Salomón Chertoriski y Weldenberg eran los titulares de salud, y todos ampararon, fíjate, gastos de campañas publicitarias y se justificaron como recursos, para que tengas una idea, por eso la presidenta está bien, recursos para atender contingencias o en su caso gastos urgentes de operación del sector salud. ¿Y se utilizaron para qué? Para campañas de publicidad, hablando de los 2,000 millones de pesos, ¿eh? Y era muy sencillo, transferían discrecionalmente dinero público de una partida presupuestaria a otra, lo que era un delito, era peculado, pero lo ocultaron bien, y entre abril y julio de 2012 se gastaron 2,000 millones de salud y además el gobierno de Calderón gastó 6,800 millones de pesos en publicidad en medios electrónicos y impresos de ese tamaño. Así que, para que tengas, y mira, te voy a leer un fragmento de la entrevista que le hicieron Vadillo y Nancy a Olmos Tomasini, y no deja lugar a dudas de lo que él decía. Estaba preso, además. Le preguntan, ¿por qué gastaron 2,500 millones de pesos en un año electoral? Y dice Tomasini, o Olmos Tomasini, se gastaron en enero, febrero y marzo de 2012, no después, en las elecciones. 2,500 millones de pesos en 3 meses. Y dice, perdón, pero esa fue la orden que tuvimos. ¿Quién lo ordenó? Presidencia y gobernación. Y luego tú recuerdas, ahí en ese proceso se da y se recuerda el 23 de marzo de 2011, cuando 715, que te lo platiqué un día, medios de comunicación encabezados por Televisa, Excelsior, El Universal, El Economista, etcétera, 715, Nexos, etcétera, uniformaron por órdenes de Calderón y de Genaro García Luna sus criterios editoriales para dejar de informar sobre la violencia. Esto fue en marzo. Y luego, una vez que querían hacer héroe a Genaro García Luna, ¿recuerdas? En abril, el presidente Calderón llegó a un acuerdo de 120 millones de pesos con Televisa para producir el equipo, que una serie que buscaba exaltar y posicionar entre el electorado mexicano los valores e imagen política del poderoso secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Lo único que no sabía o que desconocían a Calderón y Genaro García Luna, porque dentro de los listos que se sentían, Vicente, lo único es algo que yo había dicho desde 2008, que Televisa tenía un acuerdo multimillonario con Enrique Peña Nieto para hacerlo presidente de la República. Así que este hombre que está diciendo que no hay democracia, que no hay nada y que lo atendían los medios, pues sí lo atendían porque les dio 40,000 millones, más 6,000, más 2,000 millones. Imagínate, Vicente. Eso era, Claro. y todo se hacía a través de Alejandra Sota Mirafuentes, que hoy es una consultora política
pero fue directora de comunicación social, y ella manejó mucho la imagen de este programa de García Luna para hacer a García Luna candidato presidencial. Pero ahí tienes, ¿por qué lo trataban también? ¿Por qué? Y luego te voy a dar otra, otros datos que estuve, te digo, ayer me puse a revisar mis apuntes. Mira, si los viejos comentócratas, que ahí los tienes a todos llorando, ¿no? Y pensaban que habían hecho su agosto con Felipe Calderón Hinojosa. No, la verdad es que con Peña Nieto descubrieron que se habían quedado cortos. El calderonato se quedó solo durante los 2 primeros años de gobierno. 2 primeros años, Peña dispuso de $800 millones o 16,000 millones de pesos para la prensa y sus comentócratas, Vicente. Sí, No, 800. pues con Al razón. final del gobierno de Peña Nieto, la presidenta de este hombre le entregó a periódicos y comentócratas 51,000 millones de pesos. 51,000, Vicente. Por eso hablaban bien de ellos, de Peña, de Calderón. Y además, no pueden hablar mal de Calderón, porque Calderón tiene la lista de cuánto recibieron. Mira, si la tengo yo, Vicente, ¿tú crees que Calderón no la va a tener? Si Pues la sí, tiene Peña, si la tengo yo, ¿no la va a tener Peña Nieto? sí. Así que Oye, 51,000 millones de pesos, Vicente. así es, estoy viendo que Felipe Calderón hace horas. Huachicol en la Secretaría de Marina, el sobrino del exsecretario de la Marina y el hijo de Alfonso Durazo comparten socio y mesa. Investigación de Latinus. Bien que Genaro Villamil lo puso en su lugar, dice Genaro Villamil. Usted no tiene ninguna autoridad moral, ni política, ni ética, señor Felipe Calderón. Usted estuvo al frente Usted tuvo al frente de la seguridad pública del país a Genaro García Luna, un narcotraficante represor declarado y juzgado en Estados Unidos. Usted inventó expedientes para detener a comandantes, alcaldes, generales y nunca frenó la corrupción que fue el signo del sexenio más oscuro de México. Y es que andan con todo. Ayer se lo planteaba la presidenta, muchos me criticaron. Está bien, no pasa nada. Dicen que soy un arrastrado porque le dije a la presidenta que ella era la guía ética y moral de este movimiento y que si veía una campaña para denostar a las Fuerzas Armadas. Y fue cuando dijo ella que los que hoy están criticando a la Marina son los que apapachaban a Genaro García Luna, una declaración muy fuerte de la presidenta. Veo que hasta Claudio X González trae esto del huachicol y que si la Marina y que si ya no se puede confiar, que si Morena todo lo ha echado a perder, hasta la Secretaría de Marina. Hombre, déjame saludar a Norman Pearl, al querido Norman Pearl que ya llegó. Oigan, por cierto, estoy preocupado. Dice Ceci que Jaime no va a poder llegar en la semana porque tiene citas pendientes. Jaime, ¿de qué tipo? Mi querido Norman Pearl. En Tequila, Jalisco, Vicente. No más digo. Te saludo, Norman. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia, buenos días al maestro Paco Cruz. Pues sí, el maestro Jaime Hernández anda en un tour por Tequila, Jalisco, es catador de tequila y Lo malo es que seguramente no va a llegar. invita. Lo malo es que no invita. Nunca invita, pero seguramente va a acumular una serie de experiencias que en términos, tú sabes, técnicos nos habrá de compartir. Buenos días, querido Vicente. ¿Cómo ves los temas, Norman? Hay muchos, ¿no? Ya también platicaremos de la posibilidad de que se tambalee el nombramiento de la hija de esta Josefina Vázquez Mota ya en Aguascalientes, en el Tribunal eh, de Justicia. En fin, tú dime por dónde le quieres entrar. Bueno, es que son varios temas. Para empezar, la hija de Vázquez Mota, que ahora es magistrada presidenta de un tribunal de Aguascalientes, según entiendo, pues ella, como todo el mundo lo sabe, había condiciones para participar en esta votación al Poder Judicial. Y ella sabía perfectamente bien que quien quedase en el primer lugar sería el presidente en turno por 2 años. Lo sabía perfectamente bien. ¿Cómo es posible que acepte en un acuerdo con los demás candidatos elegidos a este tribunal,
que ella, a pesar de quedar en sexto lugar, quedara como presidenta. Eso es un absurdo, pero ese es también, no hay que olvidar que la gobernadora de Aguascalientes es panista y quiso favorecer a la hija de Josefina Vázquez Mota, pero creo que lejos de favorecerla, la está exponiendo, porque ella, al haber quedado en sexto lugar, prácticamente nunca quedaría, porque entiendo que son 9 años, nunca quedaría como presidenta, pero vamos, ahora sí que favor con favor se paga, y entre ellos han tenido una vida involucrada en la corrupción. Fíjense que también a mí me llama mucho la atención que Felipe Calderón, fíjense nada más qué chistoso, dice que Ken Salazar fue omiso ante la reforma judicial y que esto va a impedir que haya elecciones libres en México. Cuestiona a través de Ken Salazar a Estados Unidos de no intervenir, y esta es una aceptación tácita que era Estados Unidos quien gobernaba en buena medida en México. Fíjense nada más de qué manera le da la posibilidad de que un país extranjero decida sobre un país ajeno. Ahora, no hay que olvidar que Felipe Calderón está triste, está muy molesto porque le removieron a los ministros que él había designado. Y esos ministros eran los verdaderos abogados de todos los delincuentes de cuello blanco cuyos casos llegaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que el hecho de que Felipe Calderón esté molesto, bueno, me parece hasta normal. Lo malo es que tenga tanta difusión a través de una universidad que entiendo que está en Georgetown, en Estados Unidos, y bueno, pues él llega a decir sus verdades. Felipe Calderón esconde muchas cosas que el pueblo de México debería de saber, pero estas elucubraciones, pues realmente son absurdas. Dice que los ministros eran abogados de narcotraficantes. No conozco ninguno que haya tenido este perfil. Hablo de los ministros. Entonces, bueno, es algo muy tonto, pero algunos le dan cierta credibilidad. Por fortuna en México son muy poquitos. Eso es una campaña de descalificación al gobierno mexicano que están haciendo en todos los foros que ellos consideran convenientes. En Estados Unidos, cuyo presidente tiene una popularidad del 38% y está devastando a la población. En Perú, con Dina Boluarte, que representa el golpismo, y en cualquier otro país que les den la apertura para que puedan seguir haciendo su campaña, esta campaña de odio que aparentemente no se va a detener. Otra de las cosas que me llaman mucho la atención es el tema de Ricardo Anaya. ¿Se acuerdan de Ricardo Anaya? Aquel corrupto que estuvo 6 años fuera de México, fugado sin quererse presentar ante la justicia para aclarar la recepción de 6.8 millones de pesos por parte del director general de Pemex. Bueno, ese mismo que de repente se encuentra con una senaduría plurinominal que le regala su incondicional Marco Cortés. Bueno, pues él cree que ahora ya tiene la autoridad moral para poder hacer señalamientos, juicios y persecuciones, y pide que Adán Augusto, que el Senado haga una investigación al expresidente López Obrador por huachicol fiscal. Y esto, créanme, esto es un acto de cinismo terrible. Sobre todo porque él quiere comparar a Felipe Calderón y García Luna versus el expresidente López Obrador contra su secretario de Marina, que por cierto fue quien hizo la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigara los problemas que había de huachicol fiscal dentro de la Secretaría a su cargo. Así que aquí hay muchos temas, hay muchas cosas que realmente vemos
cómo se mueve la oposición ya prácticamente sin ninguna posibilidad de ganar credibilidad, que sería lo menos que podrían buscar para regresar al plano, al terreno electoral, mi querido Vicente. Es que mira, lo que estás diciendo, Norman, es durísimo, ¿no? Si la guía de la oposición es Alito Moreno, si la guía de la oposición es Felipe Calderón, si la guía o la voz de la oposición es Ricardo Anaya, pues, está, pinta muy feo el panorama para la oposición. Y mire, lo digo en serio, para la democracia es importante tener una oposición sólida, pero aquí, apostándole a una candidatura de Ricardo Salinas Pliego rumbo al 2030, vaya que si están en el hoyo. Mi querido Paco, el tema este de la hija de Josefina Vázquez Mota es importante para mí porque también demuestra el poder de las redes sociales. Ha sido a través de las redes sociales que se dio a conocer que María José Ocampo Vázquez, hija de la que fuera en su momento también candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, se ha estado buscando agandallar pues la presidencia del Tribunal de Justicia en Aguascalientes, pero todo parece indicar que se tambalea el dedazo. A eso súmale, por cierto, hablando de voces de la oposición, tremendo, políticamente hablando, tremendo coscorrón político el que le pone Arturo Saldívar, el ministro en retiro, parte de los esfuerzos del segundo piso de la transformación, a Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, precisamente, Paco. Todos los temas, tienes razón con Norman, son interesantes. Mira, Vicente, nada más para terminar lo de Calderón. Bueno, el carnicero, porque era un carnicero espurio, además, usurpador. Nada más para terminarlo, cuando él habla del Poder Judicial, que no hay democracia, él debe recordar que él encarceló a 20,000 personas acusadas de narco con una pistola detector molecular de ondas cerebrales, lo llamaban, ¿sí? Un aparatejo por el que se robaron él y Genaro García Luna $50 millones. Solo con esa tranza, ya te la platico un día, pero además de lo que se robaron, $50 millones, encarcelaron a 20,000 personas con esa... con ese detector molecular de ondas cerebrales, Vicente. 20,000 inocentes fueron a la cárcel por este par de capos. Calderón, que es un capo de la droga. Así que nada más para que entendamos, y el Poder Judicial se prestó con él. Ese es el Poder Judicial que querían, es el Poder Judicial que quieren. Así que todos los temas son importantes, Vicente, y nada más el último dato. 2 semanas antes de las elecciones de 2006, el IFE envió un consejero a la Embajada de Estados Unidos para decirles que Felipe iba a ganar la elección con un cachitito, pero que iba a ganar. El fraude ya estaba preparado. Mandaron a un tipo, mañana te doy el nombre porque lo tengo en mis libros, pero mandaron a un consejero del IFE para decirles en esencia que iba a haber fraude. Y Felipe, cuando dice Norman, pues estaba, más bien Estados Unidos gobernaba para Felipe, sí, cuando hay el consejero electoral del IFE, todavía era IFE, les informa que va a haber un fraude en esencia 2 semanas antes, que tenían una bola de cristal para adivinar los resultados, les informa, Estados Unidos llega a un acuerdo con Felipe, que había un acuerdo que había tenido también Estados Unidos, la Casa Blanca, con Carlos Salinas de Gortari, cuando validó Estados Unidos el fraude. Llegan a un acuerdo que abriera la puerta indiscriminadamente a todos los agentes que Estados Unidos quisiera enviar, a todos, y ese es literal, de 14 agencias policíacas, de inteligencia, de investigación, así que este país era unido peor que con los presidentes López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, López Portillo, cuando teníamos a toda la CIA metida encima. Este país estaba controlado por 14 agencias
policíacas de inteligencia de Estados Unidos con Felipe. Así que ahí tienes. El tema de la hija de Josefina Vázquez Mota, Vicente, pues es que incluye y engloba todo lo que es el panismo, nepotismo, compadrazgo, la corrupción. Yo recuerdo que hace tiempo Josefina Vázquez Mota a un periodista, director, conductor de un noticiero, le prometió que le iba a entregar los documentos sobre qué hizo con $1,000 millones que le entregó Enrique Peña Nieto para las comunidades migrantes. Hasta ahora sé que no te ha entregado nada, Vicente. A lo mejor me equivoco, pero te prometió que te los iba a entregar. Esa es Josefina Vázquez Mota, así que ¿qué puedes esperar de María José Ocampo Vázquez? Pues hija de una tramposa, tigre pintito, dicen en mi país, ¿no? Hija de tigre pintito. Entonces, Sexto lugar, con apenas 82,000 votos. ¿Qué están haciendo? Una transota con los otros candidatos. Así que imagínate quiénes van a llegar al Poder Judicial de Aguascalientes y al Tribunal Supremo de Justicia de Aguascalientes. Pues, puro tranza. Si aceptar eso sería violar la Constitución Federal, violar la Constitución local, el nombramiento de María José Ocampo Vázquez. No puede entenderse sin las negociaciones oscuras de Josefina Vázquez Mota, que siempre fue una candidata oscura. ¿Por qué le dio Enrique Peña Nieto los $1,000 millones, Vicente? Pues se lo dio para que ella se hiciera a un lado, y se hizo a un lado, aunque Televisa ya tramaba un fraude. No hay un inicio de sospecha, Vicente. Josefina Vázquez Mota es una mujer muy corrupta. Por lo tanto, la hija, imagínate, ¿sí? No ganó en las urnas, pero ganó con el peso del apellido, Vicente. Así son los panistas, de todo hacen un botín político. Y Josefina Vázquez Mota es una vieja política, y su hija, María José Ocampo Vázquez, pues ya aprendió las mismas mañas, aceptar ese nombramiento que es lo mismo: corrupción, nepotismo, compadrazgo y complicidad con Tere Jiménez, la gobernadora de Aguascalientes, que también va por ese camino de la corrupción. Y mira, y ya nada más rapidísimo para dejarle tiempo a Norman, Ricardo Anaya puede decir lo que quiera, Vicente, pero él nunca aclaró sus moches millonarios de lo que hay imágenes que recibió. Mejor se dio a la fuga. 6 años vivió a Salto de Mata. Y eso ya se le olvidó a él, pero a nosotros no. ¿Cuántos millones recibió por la reforma energética, por aprobar la reforma energética de Peña Nieto? Emilio Lozoya Austin declaró, y nadie lo ha desmentido, que Anaya sostuvo 3 reuniones con él en la Torre de Pemex en 2013, en el Teatro de la República en 2014 y en Pemex en 2014. Y que le entregó por lo menos para él, para Anaya, 7 millones de pesos, Vicente, solo por aprobar la reforma electoral. En 2018, el secretario de Hacienda, ¿sí?, de Enrique Peña Nieto, Ernesto Cordero Arroyo, panista como él, lo denunció por lavado de dinero, operaciones inmobiliarias turbias de Ricardo Anaya, discrepancias entre su patrimonio y el de su esposa. Así que ahí tienes el panismo en tres actos: Felipe Calderón Hinojosa, que está dolido, un carnicero que llegó a través del fraude y que controlaba el Poder Judicial, y que encarceló a 20,000 personas inocentes, y además que se robó. Yo lo sostengo, yo lo he dicho, lo he documentado en mis libros. 400,000, desapareció y se robó claramente $400,000 millones que entraron por la venta de crudo, Vicente. Ahí tienes 3 momentos: nepotismo con la hija de Josefina Vázquez Mota y la corrupción rampante a través de Ricardo Anaya Cortés, Vicente y Norman. Así es, porque ayer el tema es que Ricardo Anaya pide que investiguen a López Obrador. Norman, yo creo que sí, que se investigue a todos. Si hay un político investigado, es López Obrador. No nos hagamos tontos. Se hacen tontos los de la oposición, pero si a esas vamos, que los investiguen a todos y cada uno de ellos, que investiguen a Lito, que investiguen a
a Ricardo Anaya, que investiguen a Calderón. Yo sigo soñando con un país en el que no queden impunes los expresidentes, y en este caso, por muchos años hemos insistido en que Cedillo debe dar la cara, en que Fox debe dar la cara. Bueno, nos vamos más atrás, Salinas, Peña Nieto y sus achichincles. Oye, ya nadie habla de el Chino Chong, por ejemplo. Y mira que el Chino Chong hizo muchos negocios con García Luna como secretario de Gobernación. Acuérdense que en ese gobierno y en ese tiempo se compraron o hicieron muchos negocios con las empresas de García Luna. O las corruptelas que ha exhibido Peña Nieto. Pero estos de la oposición son unos cinicazos. Investiguen a López Obrador. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Qué marca de truza usa? ¿O qué quieren? ¿Qué quieren saber? Si fue espiado, fue investigado. Insisto, mi querido Norman, el cinismo de la oposición. Mira, yo creo que se están equivocando con el personaje. Si eligen al expresidente Andrés Manuel López Obrador como un reto, y lo aceptara, que no es el caso, él está retirado, pero si él aceptara el reto de la investigación con los personajes que has enumerado, bueno, saldría ganando. Fíjense, hay cosas que pasan por alto. El expresidente López Obrador fue jefe de gobierno. Cuando un Espinosa se volvía multimillonario, un Hank González creó patrimonios para él, para sus hijos, para sus nietos y bisnietos, a partir de la corrupción, etcétera, etcétera. Todos los jefes de gobierno que pasaron, en buena medida, fueron corruptos, fueron ladrones. Sin embargo, encontramos a un López Obrador que tiene como patrimonio único un pequeño departamento en Copilco que después cede a sus hijos mayores y que cuando es presidente, elegido presidente de la República, vive en una pequeña casita en Tlalpan cuya propietaria es su esposa. Es decir, es tan sencillo, siguiendo la ruta del dinero, encontrar hasta qué nivel de involucramiento en actos de corrupción se tiene, que López Obrador salvaría todo esto. Un reto, si aceptara, saliera públicamente, decir, ok, muy bien, investíguenme a mí y vamos a investigar a todos ustedes. Bueno, todos, hasta los funcionarios más pequeños de los gobiernos peronistas, estarían en la cárcel, mi querido Vicente, porque se están equivocando y se están equivocando de una manera absurda al elegir a uno de los políticos más honestos que ha existido en la historia de México. Esto es algo tonto, una apuesta muy mala, ¿no? Así que cuando Ricardo Anaya, terriblemente corrupto, o Felipe Calderón, peor todavía, salen a pedir que se investigue a AMLO, pues tú lo dices muy bien, claro, que se investigue lo que quiera, pero que se investigue a todos, absolutamente a todos. Claro. Alito Moreno, pero así, ¿cuántos Alitos Morenos hay en México con esas fortunas? Hay miles de prianistas que tienen esas fortunas y que robaron de la misma manera que lo hizo Alito Calderón al amparo del poder, no solo como gobernador de Campeche, también como presidente nacional del PRI, en donde ha sentado sus reales, se ha robado un partido a los ojos de todos, a los ojos del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, es decir, a los ojos de organismos electorales. Él se ha robado un partido, cuando que un partido político es propiedad absoluta del pueblo de México. ¿Cómo es posible que sucedan todas estas cosas? Pero bueno, en síntesis, lo que tú planteas me parece bastante creativo, muy inteligente, que efectivamente se equivocaron al elegir a López Obrador como un sujeto de investigación. Ojalá que se hagan realmente investigaciones. Nosotros quisiéramos saber a cuánto asciende la fortuna, mala vida, sin lugar a dudas, de Felipe Calderón, de Peña Nieto, de Vicente Fox, de Carlos Salinas de Gortari, de Cedillo y de todos los que han ostentado el cargo, no solo de presidente, todos, sus secretarios, subsecretarios, jefes de departamento, jefes de sección, en fin, todos siempre trabajaron al amparo de una cultura del saqueo, Vicente, y son de las cosas que hay que resaltar. Creo que se está poniendo de pechito, valgo el término, para que se les señale
como una posibilidad de investigación, y que nos recuerden a los mexicanos que tenemos que insistir en que todos, absolutamente todos los funcionarios sean investigados en una forma profunda, seria, responsable, comprometida con el pueblo de México. No se oye, Vicente. Pero no lo van a hacer, Norman, te digo. Porque si desde la oposición dicen investiguen a López Obrador y desde Morena dicen investiguen a Ricardo Anaya, soy perseguido político. Me están persiguiendo. ¿Cómo dicen? La dictadura. No, hombre. A ver, yo quiero preguntar para cerrar, a ver si no nos gana la presidenta, y les encargo que compartan sus redes sociales y la invitación de todos los días, Norman, Paco. ¿Qué tan grande es este caso del huachicol fiscal que involucra a elementos de la Marina? ¿Y qué tan grave es esta campaña que yo le advertí a la presidenta ayer en mi planteamiento y que me ha valido toda clase de escupitajos desde la derecha, de chayotero, arrastrado, etcétera, etcétera? Lo que me decían con López Obrador, ahora me lo vuelven a decir acá con la presidenta, por decir, hay una campaña para denostar a las Fuerzas Armadas, pero que puede ser muy dañina, porque para la sociedad no tener instituciones confiables es muy peligroso. No entiendo cómo en la oposición quieren dinamitarlo todo con tal de salirse, con tal de decir que tienen la razón. Yo estoy seguro que como en la sociedad, en la Marina y en el Ejército, los buenos son mayoría. Mi querido Paco, con tus reflexiones y con las reflexiones después de Norma, vamos a cerrar. Vicente, Norman, mira, voy a ser rápido. Aún si fuera 1 litro de guachicol fiscal, aún si fuera 1 litro, esa oposición haría lo mismo porque está buscando una bandera, un tema, pero es una oposición que solicita, pide, urge la intervención armada de Estados Unidos en México. Vicente, es una oposición inmoral, es una oposición cinética, y voy a cerrar con esto, Vicente. Es una oposición que no tiene madre, es huérfana. Así que, ¿qué podemos pedirle? Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, pero esa oposición tenemos, Vicente. Así es, y también es una oposición muy pendeja, porque estoy viendo del Heraldo que la presidenta trae el 77% de aprobación en la más reciente encuesta. No entienden de qué lado está el pueblo. La presidenta lo ha dicho, estamos gobernando para el pueblo y desde el pueblo. Y a casi un año de gobierno, esto es un fenómeno, como lo dice Jorge Gómez Naredo. 77% de aprobación. Ha incrementado su aprobación en lugar de sufrir desgaste. Pues es una oposición muy pendeja, por eso lo digo. El maestro Paco Cruz, ya sabe, con sus libros. Por cierto, éxito en tu reunión que me contó Ceci, mi querido Paco. Muchas gracias, Vicente. Lo mejor de lo mejor, tú sabes que somos tus fans, y aquí siempre estamos apoyándote. Y mi querido Norman, vamos a cerrar con tus reflexiones, con tus comentarios. Bueno, una reflexión muy concreta. Desde el primer día de gobierno del presidente López Obrador, la estrategia de la oposición fue el golpeteo. No han parado, han seguido y así seguirán. Porque alguien les dijo, no sé si Claudio X González o algún asesor de Claudio X González, les dijeron que criticar al gobierno era la única alternativa que se tenía ante un movimiento que era tan avasallador y que, pues, por supuesto, no tenía ninguna posibilidad en términos electorales. Así que su única función será golpear, encontrar pequeños resquicios por donde colar alguna información, utilizar a todos sus medios de alguna manera conveniente y, bueno, pues salir adelante o conservar sus pequeños privilegios de carácter electoral, y aquí me refiero en términos de dinero. A mí me encuentran en Facebook como Norman F. Pearl, también en X
y claro, con el programa que es un derivado de Sin Censura, que se llama de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, y que nos encuentran al maestro Paco, al maestro Jaime Hernández, nos encuentran en el canal de normanpearl.tv o Norman Pearl TV. Es muy fácil encontrarnos de 7 a 9 de la noche y de lunes a viernes. Ahí los esperamos. Pero no es lo mismo ni es igual, Norman. Ve, póngame la foto de Norman, con ese porte, con esa elegancia, con Paco el Hermoso, con la valentía de Jaime Hernández. No, no, qué cosas. Yo sí les recomiendo de 7 a 9 que revise en Norman Pearl TV el duelo de bastonazos con el maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández y el maestro Norman Pearl, que tienen todo mi respeto, mi admiración, mi cariño y obviamente mi apoyo. Ay, no se le olvide, no apto para cínicos. El hecho de que no esté Jaimito no quiere decir que no le vamos a recordar a usted que a las 2 de la tarde, a las 14 horas tiempo de la Ciudad de México, lo espera de lunes a viernes Jaime Hernández en No Apto para Cínicos. Búsquelo en Twitter, bueno, hoy X, antes Twitter, como @Jaime Courno. Y bueno, pues ahí estaremos al pendiente. Por lo pronto, mi querido Norman, mi querido Paco, les mando un abrazo. Éxito, Paco. Échele muchas ganas, maestro. Gracias. Buen Cuídense. día a todos. Gracias. Y a usted que nos está